un aliento de vida. Denle un aplauso, Señor. Me siento con gozo de poder dirigirme una vez más a ustedes. El domingo tenía 2 domingos de no predicar, pero la verdad que Dios es un Dios poderoso y Dios sabe el mensaje que cada uno necesita. Usted no necesitaba este mensaje que yo le voy a dar ahorita, el domingo pasado ni el domingo antepasado. Usted necesitaba el mensaje que la pastora general predicó y que el pastor Fraser predicó. Ese era el mensaje que usted necesitaba. Amén. Pero ahora usted va a oír el mensaje adecuado para su necesidad. Por eso es que Dios permitió que yo este mensaje se lo predicara hasta ahorita. Amén. Solo quiero decirle que el que sopla vida es el Espíritu de Dios. Y que tu problema es tan grande que necesitas una influencia superior a tus fuerzas para sentirte vivo. Tú necesitas que tus músculos y tus tendones espirituales se fortalezcan. Tú necesitas que tus rodillas endebles en los momentos de dificultad se hagan firmes. Y eso es lo único y la única forma que se puede hacer es a través del Espíritu de Dios. Por eso cuando Ezequiel fue llevado al valle de los huesos secos, yo siento que, la Biblia no lo dice, pero yo lo siento en mi corazón, que se debe afligido. El profeta se debe afligido. En su visión, valga la redundancia, vio ese mar de huesos, de gente tirada, sin vida. Esa podría ser la iglesia. No me refiero solo a esta, a toda la iglesia evangélica en general. Podría ser que un buen remanente o un buen grupo de gente esté caminando, pero muerta. ¿Sí me explico? Por eso, esa alabanza sobre eso dice: sopla vida. ¿Quién quiere que el Espíritu Santo le sople vida a usted esta mañana? ¿Quién quiere salir descargado? No descargado, cargado de ese aliento de vida. Entendemos, con la unción del Espíritu de Dios. Vientos de vida, sopla vida. Llena, Señor, este pueblo. Sopla aliento de vida. Sopla vida. Cada uno, Señor, de los que están en este lugar, cada silla que ha sido ungida con tu presencia, cada silla, Señor, que ha sido cubierta con la sangre del Cordero, Señor. Llena este lugar de tu presencia. Llena este lugar, Señor. Solo dile: Señor, dame una unción especial para recibir tu palabra, Señor. Quiero, Señor, que este mensaje me levante espiritualmente. Quiero terminar al final de este mensaje, Señor, después de haberlo oído, convencido de que tú sos un Dios poderoso, que puedes cambiar cualquier circunstancia. Señor, me declaro incompetente, Señor. Aleja toda habilidad de oratoria, Señor. Aleja toda preparación humana y académica, Señor, bíblica inclusive. Toma control. Únicamente quiero ser un fiel transmisor de lo que tú tienes para este pueblo, Señor. Abre, Espíritu de Dios, esos ojos, esos oídos. Toca espiritualmente todos los que están aquí.
Porque si al final el Espíritu Santo algo sale bien, la gloria y la honra es para ti. Amén. ¿Qué pasó? Más fuerte. No oigo. Bueno, la intención era que tú saltaras de aflicción. ¿Ya? Esa era la idea. De que cuando empezara yo a decir el amén, sonara. Y que esa unción que yo estaba pidiendo se te saliera. Y salieras corriendo si es posible. Y empezaran los diáconos a poner todo el plan de evacuación de seguridad que tenemos. Que empezaran los diáconos a agarrar los extinguidores y empezar a estar listos. Y después decir, no pasó nada. Pero el punto principal que quiero introducir el tema de esta mañana es ¿qué genera para ti cuando tú vas o estás en tu cama, en tu casa, en tu habitación, o estás en una tarde, una mañana tranquila viendo televisión o viendo una película que a ti te gusta, o estás disfrutando de un buen almuerzo junto con tu familia, o quizás vas en la carretera o aquí en la calle, vas tranquilo y de repente esa tranquilidad te es interrumpida por el sonido de la sirena. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando usted está calma, ¿cuál? Angustia, aflicción, miedo, desesperación, palidón. No, porque esto es de fumar, no estamos hablando de fumar. Pasa algo, cambia rotundamente esa paz y esa tranquilidad es transformada por una angustia. Esa paz con la que tú estabas disfrutando quizás alimentos, viviendo un deseo, una carretera, o disfrutando de una buena conversación, o tomándote un buen café en un lugar tranquilo, cambia lo mismo. Yo venía bajando, salí de mi casa cuando venía a la iglesia, venía tranquilo pensando un montón de cosas, y venía un carro patrulla, de repente estaba adelante un carro patrulla, la policía, pero pasando exactamente enfrente de Plaza Marriott, de repente, de la vuelta en U, puso las luces y empezó a poner ese ¡fum! De la vuelta. Ahí está, policía. De repente, entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué está pasando? Dos cosas hacen ese sonido de la sirena. Hay dos cosas. Hay dos cosas que suceden. La vida de alguien está cambiando. Y a veces tú te cuenta que a veces estás en alerta roja y ni cuentas de atrás. Pero nos vamos a ir a nosotros, a los demás. Cuando ese grito de la sirena interrumpe esa aparente tranquilidad o esa tranquilidad, algo está sucediendo. Por dos cosas fundamentales que tienen a este país atormentado y asolado. Uno, o la policía va rumbo a capturar a alguien, ¿sí o no? O hay una ambulancia que va a un hospital llevando a alguien de emergencia. Amén. Pero definitivamente la vida de una persona está cambiando.
Es una alerta, es una alarma, socialmente hablando y espiritualmente hablando, que alguien está en problema. Amén. Pero también le damos gracias a Dios porque hay formas y soluciones para poder resolver esa angustia o esa desesperación de estas personas. Pero lo que quiero que te quede claro esta mañana es que Dios no está ajeno a esa necesidad social que está aquí. ¿Tú crees que Dios hace caso omiso al ataque que tenemos de las malas? ¿Tú crees que Dios hace caso omiso a la desintegración familiar que existe? ¿Tú crees que Dios se hace en el ojo pacho a esos 3.000 divorcios anuales que un juzgado de familia tiene únicamente? ¿Tú crees que Dios hace caso omiso a ese lloro de una madre o de un padre nocturnamente que se levanta porque su hijo adolescente no llega a las 2 de la mañana y todavía anda afuera? ¿Tú crees que ese clamor de los hijos de Dios queda a un lado y que Dios lo que hace es voltear la espalda? No, Señor. Yo quiero que tengas claro algo. Dios ha tomado y tiene el control de la situación. Pero Dios tiene sus formas de hacer sus cosas. Ahora mi pregunta es, ¿qué tanta urgencia o qué de tanta urgencia es tu necesidad? O sea, tu problema, ¿en qué situación, si lo podemos poner como las alertas que el Ministerio del Interior, o como se llama el Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección de Protección Civil se llama, pone alertas amarillas, blancas, verdes, rojas? O sea, ¿qué tanta? ¿O naranjas? ¿Cuál es la más difícil? La roja, y la más tranquila. La verde. Quizás tu matrimonio empieza ahorita solo a tener un fuerte desacuerdo. Quizás tu vida financiera está empezando a sentir que la chequera poco a poco está disminuyendo. ¿Será que tus hijos empiezan con una leve rebeldía nada más y que empezás a sentir eso que te encontrás con la realidad? Quizás puede ser alerta verde. ¡Oh! Ya pasó. ¿Cuál es la otra? A la amarilla. Ya no son desacuerdos, ya no son como una leve respuesta no adecuada a la necesidad. De tu matrimonio quizás ya te levantás y ya tu mujer o tu marido ya hay una cosa verbal un poco más fuerte. Eso nunca había pasado así, porque ya pasó de verte. ¡Oh! Llegaste al tope. Ya no hay respeto. La autoridad se ha perdido en tu casa. La situación financiera, ese grupo, por favor, siempre está ese mismo grupito y es otro grupo, pero son otras personas, por favor. O está siempre, ¿en qué me quedé? En la tercera. O ya se perdió el respeto, ya no hay autoridad. Tus hijos ya están en una insujeción completa. Ya tu negocio ha quebrado. Ya no tienes trabajo. Ya estás en una situación de decadencia espiritual y moralmente. Ya es un caos. Todo tu alrededor, tu casa, que era tu refugio, se convirtió en un campo de batalla. Ya las conversaciones en tu mesa ya no son que hiciste, sino que son acusaciones. Tu situación de todo tipo ya está mal. Y entonces la sirena, el canto de la sirena ya no es afuera, sino que es adentro de tu casa. Y quizás no te has dado cuenta. La gente es la que se está apartando y es a ti el que te lleva la ambulancia o el carro patrulla. La gente se aparta porque el oxígeno, porque la salvación, la necesidad es para ti, no es para otros. ¿Está quieto? Pero lo bueno de esto es que en esos problemas
es que tu problema, tu necesidad, tiene solución. Hay esperanza. Y lo que te voy a hablar esta mañana es de la esperanza. De eso te voy a hablar esta mañana. Y quiero conceptualizarte lo que significa esperanza. Dice, la esperanza es el sentimiento que se experimenta cuando las cosas van mal. O sea, la experiencia de la esperanza, ese sentimiento que cuando las cosas van mal, tú tenés un presentimiento, o sea, hay algo dentro de tu corazón, o sea, hay algo dentro de toda la oscuridad que tú sabes que las cosas van a mejorar. Eso se llama esperanza. ¿Sí? Tú sabes que cuando hay un caos, cuando hay un problema, tú sabes que va a haber una solución. Tú sabes que tu necesidad tiene arreglo. Tú sabes que tu situación económica tiene una salida bíblica y espiritual. Tú sabes que tu problema en el matrimonio hay una salida, que hay principios fundamentales y que hay alguien que puede resolver esa situación. Esa es la esperanza. En la angustia hay una pincelada de gozo. Aquí la has sentido en momentos de dificultad. Yo sé que tú sos cristiano de ratos, algunos. Yo lo sé. Entonces Dios esta mañana te va a recordar que sí hay solución, hay salida, que la respuesta no es el divorcio, o que la respuesta no es ni cambiarte de trabajo muchas veces, que la respuesta no es huir, que yo fui un cobarde de ese algo. Yo huía de mi situación, huí a muchos lados, huí de Estados Unidos cuando tenía como 25 años, 24 años. Mi situación era tan presionante, entre comillas, que yo pensé que no había solución. Obviamente no tenía el Señor en mi corazón. Está aquí. Entonces hay algo que se llama, señores, esperanza. Esperanza. No conocí a mi marido, no conocí a mi mujer. Hay algo que se llama esperanza. No conocí a mis hijos, pastor. Hay algo que se llama esperanza. De que usted no está en mi situación. Ni te imaginas cuántas veces he tenido que chequear hacerlo. Ni te imaginas. Y aprendí a tener esperanza. Ojo, aprendí a desarrollar ese sentimiento en medio de la oscuridad. Lo aprendí a desarrollar. Porque el texto que yo te traigo esta mañana es Apocalipsis. ¿Estás entendiendo? Si estás entendiendo, dale un amén al Señor. Y dale un aplauso si estás entendiendo. Apocalipsis 21. ¿Cuántos creen que todo empieza por el final? Todo lo bueno no empieza al inicio, sino que empieza al final. Hoy vas a estar convencido de eso, de que tu problema, lo que estás viviendo, es el inicio de lo mejor que está por venir. El problema, lo que te está desesperando en estos momentos, es el principio de las bendiciones que ni te imaginas que vienen para ti. ¿Por qué? ¿Por qué no el Señor inició este capítulo 21 con el número 1 en Apocalipsis? ¿Por qué no el Señor empezó con la nueva Jerusalén, con la nueva tierra? ¿Por qué no empezó con eso? Siento en mi corazón porque el Señor lo mejor lo dejó para lo último, y para decirte, pueblo, para decirte que lo mejor está por venir, que la esperanza está a punto de volverse realidad, que esa oscuridad está a punto de volverse luz,
que esa situación que está viviendo está a punto de empezar a cambiar, a ser restaurada. Dios te está diciendo que esa angustia que tú tienes ahorita está a punto de convertirse en gozo. ¿Sí? Eso es lo que Dios te trae esta mañana. Y el capítulo 21:1 inicia: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y dice el 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice el 4: ojo, y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago, ¿qué dice? Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermano, lo mejor empieza al final. La esperanza toma vida, inicia en medio de la turbulencia, porque eso es lo que Juan estaba viendo. El Señor estaba revelando el final de todos los cristianos en la tribulación. No te voy a hablar de su evento futuro. Ese evento futuro de la tribulación es aplicable a tu situación actual. Vos no estás atribulado muchas veces, o no te sientes en salida, o no te sientes atrapado, piensas que estás solo. Esa es la angustia que da y genera la necesidad, y la tribulación es eso lo que hace específicamente. Pero aquí Juan está trayendo la esperanza después de todo lo que sucede, del capítulo número 1 al número 20, que habla de toda la mortandad que existe, que habla de toda la presión que la gente va a tener, de esa tribulación, de esa angustia. Miren, la palabra de Dios dice que algunos van a querer morir. Es tanta la angustia que van a querer buscar la muerte, y dice que la muerte huirá de ellos, no van a poder morir en esos momentos. Tu angustia va a ser tal que quizás, ojo, que quizás hasta vas a sudar gotas de sangre, como es el Señor Jesús en Jerusalén. Pero la bendición es que el Señor promete, da una esperanza que Él va a hacer las cosas nuevas. Y dice: las cosas viejas pasaron. Ojo, valga la redundancia, tu pasado ya pasó. No lo cargues. Algunos de ustedes entran a la presencia de Dios y vienen en su mente cuestiones del pasado y los frustran y acortan lo que están recibiendo espiritualmente. De aquí el Señor dice: las primeras cosas pasaron. La angustia tiene su tiempo, señores. La prueba tiene su tiempo. La rebeldía de tus hijos tiene su tiempo. La rebeldía de tu mujer tiene su tiempo. La situación económica quebrantada tiene su tiempo. Amén. Tu mal estado de matrimonio tiene su tiempo. Pablo decía a los tesalonicenses: no quiero que estén tristes como los que no tienen esperanza. Cuando la gente se va, se muere. Hay una tristeza humana por ese rompimiento, por ese desapego, físicamente hablando. Pero Pablo trae esas palabras de consuelo y le dice:
Oh, por favor, aliéntense. No tengan que su corazón no se turbe más. ¿Por qué? Porque hay una esperanza. Y aquí dice el Señor que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí dice? O sea, una esperanza en medio de la atmósfera. Pueblo, las promesas de Dios, ¿cuántas veces no has oído todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cuántas veces lo has recitado en tu angustia, en tu desesperación? ¿Cuántas veces has llorado con ese lema y lo has hecho tuyo y hasta lo has tenido escrito? ¿Cuántas veces? Y se te ha olvidado. Y cuando viene el momento práctico, porque hay un momento práctico, hay un momento teológico en la oración que es el momento de estar hincado, el momento de estar adorando a Dios, es el momento teológico, ¿sí? Es el momento teológico de estar adorando. El momento teológico es este que tienes tú que estás oyendo este mensaje. Ese es el momento teológico. Pero hay un momento práctico, cuando la teología debe de tomar vida, cuando el mensaje debe de tomar vida, cuando ese amén que tú dices en el largo del mensaje debe de tomar vida. O sea, hay un momento que cuando la teología y estás orando y te levantas y estés en problema, hay un momento práctico, que es cuando en realidad la palabra de Dios y los mensajes y tu misma oración debe de tomar vida. Como el baño de los huesos secos, cuando el Espíritu entró en él, tomó vida nuevamente y la gente empezó a creer, la gente empezó a adorar a Dios. Entonces hay un momento práctico, mi iglesia, es salir de aquí. Amén. Cuando ya entra a tocar, hay que apagar la luz. O llega los técnicos de la distribuidora con unas grandes tijeras. Te lo digo porque nunca lo he contado, yo lo he vivido. Y hay un momento práctico que tú tienes que ejercer esa teología. Cuando me llegan a embarcar, cuando de repente tu mujer o tu marido sale de casa, es allí cuando la esperanza toma vida. Porque si esto no lo practicas, señores, que de letra muerta, que es una simple teología, pero la esperanza de vida. ¿Tú crees que es mentira que Francia ese día me habló y me dijo, tengo un embargo, ¿qué hago? Entonces la esperanza es esa. Pero la esperanza tiene un obstáculo grande. La desesperación y la presunción. La desesperación es, yo le puse hacer las cosas alocadamente, es arrebatarte y tener una distorsión de la realidad y dejar a un lado la palabra de Dios por tu misma angustia y empezar tú a ejercer tus conocimientos, a empezar tú a ejercer tu propia teología, a empezar tú a ejercer tus propios conceptos y empezar a hacer las cosas bajo la influencia de un sentimiento contrario a que Dios va a resolver la situación. Está aquí. Entonces, hermano, la desesperación es eso, es una reacción positiva contra el bien, o sea, hacer las cosas mal, en otras palabras. La solución de las cosas que tú crees que no se va a lograr. Y la presunción es hacer yo mi juicio bajo mi perspectiva.
hacer mis juicios bajo mis conocimientos, presumir que algo no va a salir bien, pero sobre la base de mi propia experiencia. Amén. Bajo mi propia experiencia. Perdón, yo soy un poco enojado, pero me distorsiona cuando alguien empieza a hablar, porque uno se prepara tanto, créanme, para que la gente esté murmurando, no me gusta, perdón. Porque hay gente que sí necesita este mensaje, ¿o no? Hay gente que sí su vida está a punto de quebrarse completamente. Hay gente que sí tiene una desesperación grave. Hay gente que su situación sí está en rojo. Hay gente que ya pasó del verde al amarillo al naranja. Hay gente que ya está a punto en este momento, y hay gente que está a punto de salir de su casa. Hay gente que su vida ya no tiene sentido. Personas que están aquí que yo no veo adorar a Dios. Entonces, por respeto a esa gente, les suplico que guarde toda la postura para mi palabra. Y si usted ya sabe, levántese y vaya a practicar. Perdón que te resiento. Pero sí, esto es maravilloso. O no hay gente que tiene problemas serios. Hay gente que está a punto que la despidan, o quizá ya la despidieron. Hay gente que Dios les tira un dólar. Iglesia, ojo con las dos cosas que yo te acabo de decir. Que la presunción y la desesperación no te derriben tu fe, esa certeza, esa convicción de que las cosas van a salir no como tú las ves, sino como Dios las ve. Esa certeza de saber que tenemos un Dios que está ahí en todo momento contigo y que ha estado ahí contigo en todas las circunstancias de tu vida. Hay un Dios que tiene control, que pactó contigo desde el momento que tú viniste a sus pies. Hay un Dios que sí tomó en serio cuando tú le dijiste: Señor, te reconozco como mi Salvador personal y creo que mi vida sin ti no tiene sentido. O sea, hay un Dios que sí tomó en serio esas lágrimas que salieron de ti. Hay un Dios que sí tomó en serio ese pacto, porque tu parte del pacto fue ese: reconocer tu vida sin Él y decirle: Señor, aquí estoy. Esa es parte de tu pacto. Pero hay un Dios que sí sabe tu necesidad. Hay un Dios que sí sabe tu matrimonio cómo está. Hay un Dios que sí sabe ese cruce de pensamientos positivos y negativos que tienes en tu mente. Hay un Dios que es omnisciente porque sabe lo que pensás. Es un Dios tan poderoso que escudriña tu mente y sabe tu situación. Amén. Pero la decisión es tuya cómo actuar en un momento determinado. Decía: Señor, dame un ejemplo de cómo puede interferir la mano del hombre o el pensamiento, la desesperación y la presunción con tu palabra y tu promesa. Que el Señor me llevó a un pasaje de la Biblia que todos conocemos: los 2 espías. ¿Quién no sabe la historia de los 2 espías en Número? Cuando el pueblo de Israel, cuando Moisés influenciado, ojo, cuando Moisés influenciado por la negativa, por la murmuración del pueblo de Israel, cuando vio Egipto, cuando vio el desierto y empezaron a dudar en su corazón: no, mejor mandemos gente adelante, no vaya a ser, quizás la tierra va a estar quizás muy dura o muy blanda. Y empezaron a anhelar, entre comillas, Egipto. Entonces ese miedo y ese temor de ver palpable las cosas, que es más seguro, yo estoy más seguro por Dios sentado, saber que esto me está aquí sentado y que me sostiene, no da mayor seguridad. ¿La mayor seguridad de esto? Bueno, yo no voy a mentir, a mí me da mayor seguridad de esto, estar sentado, esto de poner esta silla, esta mesa, perdón, aquí para poner lo que sea.
y creer, yo me voy a sentar. Habrá una silla, no habrá una silla. Y aquí estoy cansado. Entonces mi cuerpo necesita sentarse. Aquí. Yo no veo esto. Amén. Yo no veo esto. Pero tengo la necesidad de la angustia. Pero mi fe, mi esperanza, viene que cuando yo esté cansado, yo sé que iba a haber una señal. ¿Cómo? No sé. ¿Pero qué va a haber? Va a haber. Como cuando Abraham llevaba a Isaac y le dijo a su hijo, ¿qué pasó? Y el cordero, te lo tocara así, está aquí, y el cordero, ¿sabes esta vez? 3 veces, y el cordero, y se iba acercando más, y el cordero, y él llevaba la leña en la mano. ¿Y qué fue la respuesta de Abraham? Dijo, tranquilo, Dios se proveerá de cordero. Y Abraham iba para arriba. Abraham iba para arriba. Era tanta la fe de ver que la esperanza de Abraham que dijo, Dios no puede ser injusto de haberme sacado de mi tierra, de mi parentela, y haberme enviado y haberme prometido de que de mi simiente iban a salir generaciones y naciones. O sea, Dios no puede mentir. O sea, ¿cómo puede ser posible de aquí, hermano, de que Dios me haya llevado a las estrellas, me haya sacado de mi tienda y me haya llevado y ver el cielo y decirme, así va a ser tu descendencia? Esa es la promesa que tú tienes, que tú sabes que tu Dios es poderoso, es invencible, que no hay nada imposible para Él. Pero tienes que tener en cuenta que cuando vas camino con Isaac, tú tienes que declarar y decir, no te preocupes, Jehová se proveerá el cordero. Y entre más se acercaba, más difícil. Yo creo que Abraham llegó a una conclusión. Bueno, quizás ya no pasa nada, porque lo que sucedió ahí fue que se puso, se hizo el holocausto. Bueno, se puso el holocausto. Usted imagínese que este es el holocausto. Ya, Fabricio, vení. Rápido, digo, cuéstese aquí. Está aquí, hermano. Está aquí. O sea, trascendió su fe un poco más allá. Porque ambos prepararon el holocausto, ambos prepararon el altar. Y dice la Biblia que Isaac fue hasta mañana, por decirlo así. O sea que se amarró. Está aquí, hermano. Yo no sé si las manos fueron así o así, yo no sé qué pensaba él. Yo sé que todavía estaba allí. Y todavía creo que Isaac le dijo, vaya el cordero. Yo creo que Abraham llegó a un punto que cuando ya iba a abrirlo, cuando ya llegó al punto de darle, porque así iba, hermano, o no fue así, ya iba a darle así, vaya. Yo creo que cuando ya iba así, ella pensó, bueno, me lo va a resucitar. Porque me ha prometido que de este van a salir, de aquí va a empezar mi generación. Y pasaron años, décadas, de la promesa a cuando este nació. Y pasaron años y décadas cuando este nació, cuando él nació el primer hijo.
¿Está aquí, hermano? ¿Ah? Pasó mucho tiempo. Quizás tu marido está así ya, tus finanzas ya están así, tu casa está descontrolada, pero la esperanza no se pierde. Amén. Aunque ya estés a punto. Gracias. Esa convicción que debe tener. En Números 13, con esto voy terminando. En Números 13, te lo voy a resumir, anótalo y te lo llevas en tu casa y lo lees ahí. Cuando el pueblo salió, envió Moisés, porque el Deuteronomio 19 establece esa parte que dice, porque el pueblo les confundió, el pueblo dudó, y te dice todos los ejemplos que te mencioné ahí, fue que enviaron los espías. Y a petición de la incredulidad y de la murmuración del pueblo, Dios le dijo a Moisés que empezás en Números 13:1, empieza. Dios le dijo a Moisés que enviara a 2 espías, que sacaran uno de cada tribu y que fueran a reconocer la tierra. Amén. Que fueran a reconocer la tierra. Yo estoy ejemplificando lo que viene de la presunción y lo que viene de la desesperación, que son los dos mayores obstáculos para la esperanza y para la fe. Amén. Esa escena es bien importante y adecuada. La tierra prometida, valga la redundancia, había sido prometida por quién. ¿A quién? Al pueblo. Amén. Y el Señor les había dicho de que en realidad en esa tierra la leche y la miel iba a fluir. O sea, no es que iba a nacer leche y miel, sino que iba a haber una gran abundancia. O sea, que iba a ser una tierra próspera. ¿Está aquí? Y que su estado postrero iba a ser mejor que el primero. O sea que en la esclavitud de Egipto de los 400 años ni se iban a cortar, porque cuando iban a entrar a la tierra prometida, la cuestión iba a ser diferente. Amén. Y entonces esa era la escena. La tierra prometida y la incredulidad y la duda del pueblo de Israel. Entonces enviaron a estos 2 espías. Fueron los 2 espías, entraron en la tierra prometida y empezaron a ver todo el panorama. Empezaron a ver que los que moraban en la tierra, o sea, los habitantes de esa tierra prometida que Jehová les había dado en promesa, era una gente que medía quizás 3 metros. ¿Sí? Pero era que era cierto, el fruto de esa tierra era anormal. No era el fruto normal que se daba en Egipto. Sí, hermano, eran las mismas cebollas y los mismos tomates. ¿Ya? Pero en la tierra prometida, su diámetro, su tamaño era 5 o 6 veces más. Tú has visto unos frutos chiquitos y unos frutos grandes, y los dos pueden ser tomates. Has visto unos tomatones grandes que parecen calabaza. Has visto unos tomatillos chiquitos, y los dos son tomates. Pero ambos se dan en tierras diferentes. Aquí. Entonces, específicamente y literalmente dice la palabra de Dios que llevaron prueba de los frutos. O sea que el Señor todavía les mostró a los incrédulos con pruebas indubitables, con pruebas indudables, que Él lo que promete cumple. Amén. Ojo, que Él lo que promete cumple. Y dice la palabra de Dios que llevaban los racimos de uva, los higos, etcétera, eran tan grandes que uno no podía llevarlo individualmente. Entonces lo que hacían era literalmente, Juan Carlos, venir, vamos, era hacer esto. Era esto.
¿Lo vieron? No, pero para allá. Ojo, así dice la Biblia en el número. Y los racimos de uvas o lo que sea iban aquí. Porque uno individualmente no podía llevar un racimo de uvas, ni tampoco él individualmente. Entonces lo que hicieron fue eso, poner estas cosas así como racimo y cortaban. Amén. Gracias. Así era el fruto de esa tierra. Hubo prueba que Dios es fiel. Hubo prueba que lo que Dios promete cumple. Hubo prueba que la esperanza y la fe se hacen realidad cuando tú desvías tus ojos por la presunción y por la angustia. Entonces, cuando regresaron con esas pruebas, hubieron dos personajes y 10 que tenían opiniones encontradas: Caleb y Josué. Y yo indagué qué significaba Caleb. Ahora entiendo por qué lo escogió el Señor. Caleb significa audaz, perseverante. Caleb es un personaje que su característica era de fe. Y ojo, y Josué significa Dios es el que salva. Y no perdí el tiempo que significaba ni el nombre de los otros 10, porque yo no te quiero venir a destacar la incredulidad del hombre, yo te quiero destacar la fe del hombre. Amén. Entonces empezaron los negativos. Sí, que no sé qué, que no sé cuánto, y ahí estábamos, llegamos y todo, y los 40 días nos tardamos, pero no nos gustó llegar. Tremendo, que injustos son, Dios. Nos sacaste de un lugar donde comíamos carne, etc. Y me mandaba a ver si fuimos. Y cuando llegamos al momento empezamos a observar, empezamos a sacar los binoculares, empezamos a ver, o los, ¿cómo se llaman eso? Las cosas esas que se ven más cerca, y empezamos a analizar y a estudiar detenidamente todo lo que pasaba en esa tierra. Y definitivamente los hombres que allí moraban eran unos gigantes, eran todos como Goliat. Y Dios nos libre de vivir allí, porque la tierra era como tragadores de hombres. Si nosotros vamos y habitamos ahí, la tierra nos traga. En otras palabras, no es que específicamente poníamos un pie como una arena de esa movediza, ¿no? El ejemplo es que va a ser tanta la presión en esa tierra, va a ser tanto el ataque de esta gente que era bien grande, que nos vamos a aniquilar, que no vamos a poder vivir. Si es cierto que vimos los racimos que eran grandes, pero nosotros somos así. ¿Saben cuál era la langosta? Era un insecto que se acababa la siembra. Entonces el pesimismo empezó a tomar control. La desesperación empezó a tomar control. La presunción empezó a tomar control. Pero salió Caleb y Josué y dijeron: sí tienen razón. Sí, los moradores, pero yo les traigo pruebas de que el diámetro y el tamaño de esos tomates y de esa sopa no es igual que en Egipto. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice la palabra de Dios que Caleb, con una fe sobrenatural, empezó y dijo: y podremos nosotros más con ellos. ¿Por qué? Porque Caleb y Josué vieron con los ojos de Dios. Y los 10 vieron con los ojos humanos. Pase la base, por favor. ¿Estás aquí, iglesia?
La sirena, poneme por favor. Luces. ¿Sos tú el que vas ahí? ¿Adentro del carro patrulla? ¿O adentro de la ambulancia? ¿O por ahora únicamente te estás apartando nada más? Y es otro el que va a desesperar a él. ¿Tuvo sentido lo que hablamos? Lo que te expliqué. ¿Cuál va a ser tu posición de ahora en adelante con la situación que tienes? ¿Vas a poner en práctica la teología que acabas de oír ahorita cuando te enfrentes a tu problema, a tu familiar, quizás a tu jefe el día de mañana? ¿O empezás a tomar la primera llamada de alguien que te está cobrando? ¿O quizás ya llegó la notificación del divorcio? ¿Qué vas a hacer? ¿Que vas a quedar en la oración nada más? En un mensaje, ni tan buen mensaje, pero algo me quedó, te vas a quedar hasta ahí. O vas a empezar a ejercer, o vas a hacer un Caleb y un Josué. Mira, el problema ahí va a estar. Josué y Caleb jamás dijeron que la gente eran pequeños, jamás distorsionaron la realidad. Y yo no vengo a distorsionar la realidad que tú tienes, pero sí te vengo a decir que en medio de la desesperación y la angustia hay alguien que se llama Jesucristo y que tiene el poder y la facultad de poder cambiar. Por eso dije, con el lamento todo inicia. Por eso el Señor al final le reveló a Juan la nueva Jerusalén, las cosas nuevas. Y dice en ese texto de Apocalipsis 21 del 1 al 8, y dice, y Dios va a enjuagar toda lágrima, y ya no hablar